Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio virtual del día martes, un servicio de oración, un servicio de presentar delante del Señor toda necesidad. Queremos dar a todos la más cordial bienvenida y por supuesto un abrazo a la distancia para todos nuestros hermanos en El Salvador y en diferentes lugares donde están viendo este video. Qué bueno tenerlos en la casa del Señor en esta oportunidad. Quiero aprovechar para recordarle que puede enviarnos a nuestra página o a nuestros textos, puede enviarnos ahí las peticiones de oración con el propósito de poder presentar delante del Señor al final todas las necesidades delante del Dios de los cielos. A mis hermanos aquí en Houston, quiero recordarles también que este viernes a las 7 de la noche vamos a tener nuestra actividad de jóvenes. Friendsgiving es una actividad con jóvenes, pensando y siempre orando para que los jóvenes puedan ser bendecidos. Así que queremos invitar a todos los jóvenes que estén con nosotros. En esta oportunidad también les invitamos a que puedan traer un pequeño snack de su snack favorito para compartirlo con todos los jóvenes y así tener un buen tiempo de búsqueda del Señor. También quiero recordar que para el mes de enero vamos a estar iniciando nuestra escuela de obreros y nuestro anhelo es que aquellos que tienen el deseo y el anhelo de prepararse para hacer la obra del Señor podamos compartir con ellos herramientas de mucha bendición. Queremos invitarte a que vayas a la página de la iglesia o puedes poner escueladeobreros.com y ahí te va a aparecer toda la información con el deseo de que puedas incorporarte a estudiar la palabra del Señor con nosotros. Bueno, si estamos listos para la palabra del Señor, quiero invitarle a que abra la palabra de Dios en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a estar leyendo esta noche el versículo 24 al versículo 28. Ahí vamos a estarnos deteniendo para compartir la palabra del Señor. Juan capítulo 10, verso 24 al 28, dice así la palabra del Señor. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta noche quiero compartir algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón acerca del tema mis ovejas. Pero antes hay que hacer notar en este pasaje, hay que hacer notar que el Señor está teniendo una confrontación con los judíos, con fariseos que siempre acechaban al Señor con el propósito de probarle, con el propósito de estorbar, ver que encontraban en el Señor algún error. Y el versículo dice que los judíos se acercaron y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Y esta frase me llamó mucho la atención. Eso quiere decir que el alma la tenían turbada de todo lo que veían en Cristo, de todo lo que veían en Dios, pero que no lograban asimilar y no lograban recibir en sus corazones. Nos estás turbando el alma, prácticamente le están diciendo al Señor. Y inclusive agregan la frase: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
el Señor siempre hablaba claro, nunca les ocultó, obviamente a través de parábolas, a través del mensaje de la palabra. El Señor les declaró que era el Hijo de Dios, que era el enviado del Señor, que era el ungido del Dios eterno. Y por supuesto ellos no asimilaban ni recibían en su corazón el que Él era el Cristo, el Hijo del Dios eterno. Y es interesante que el Señor les dice: yo se los he dicho, se los he declarado, les he dicho una y otra vez que quién era Él, y sin embargo ellos no lo recibían. No había manera que lo recibieran, pero la razón la explica nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Y Él les dice: no la entendían porque ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, esta frase me llamó mucho a mí la atención, porque por eso el título de este mensaje llamado Mis ovejas, porque es interesante que en ese pasaje el Señor da a entender con claridad que ellos no oían ni entendían el mensaje, porque no eran parte de los llamados del Señor, de los que iban a ser llamados por el Dios de los cielos. Pero ese pasaje, en todo el capítulo 10 de Juan, el Señor ha estado hablando acerca de ovejas, ha estado hablando de pastor, del buen pastor, de cómo el pastor da su vida por las ovejas. En todo el capítulo 10, el Señor se encargó de hablar solo de ovejas. Usted puede leerlo ahí en casa detenidamente. Habla del redil de las ovejas, habla del buen pastor. Y en este pasaje, cuando el Señor tiene una confrontación con los judíos, pero el Señor les dice que está hablando de las que son sus ovejas y de las que no son sus ovejas. Es por eso que yo quiero detenerme en esta frase, en este versículo, específicamente en el versículo 27. El verso 27 dice: mis ovejas, oiga esto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En este pasaje bíblico, el Señor da a entender por lo menos 4 verdades importantes que todo pueblo de Dios debe de conocer, que toda oveja del Señor debe de conocer. En ese pequeño versículo vamos a entresacar 4 verdades o 4 frases que van a servir para nuestro estudio esta noche. Y vamos a ver en primer lugar la frase que el Señor dice en el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz. Quedémonos con la primera parte inclusive. Mis ovejas. La frase mis ovejas es una expresión donde el Señor está diciendo: estas ovejas me pertenecen, estas ovejas son mías. Y ese es un sentido de propiedad, de pertenencia. Y una de las verdades que la iglesia de hoy debe de saber, las ovejas del Señor deben de saber, es que le pertenecemos al Señor por completo, porque Él nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y es interesante esto porque el Señor deja ver o da a entender cómo ese sentir de pertenencia, ese sentir de propiedad debe de estar dentro de nuestro corazón también. Es decir, cuando usted y yo sabemos que le pertenecemos a Dios, cuando usted y yo sabemos que fuimos comprados por Dios para pertenecerle completamente, hay un sentido de seguridad. Es algo así como aquellos que somos padres y expresamos esa bendición de ser padres diciendo: estos son mis hijos. Y cuando decimos estos son mis hijos, no solamente estamos diciendo que
que son nuestros, sino que hay un cuidado paterno hacia ellos, que hay un cuidado paternal, que hay un cuidado del Dios eterno. Nos está declarando la Biblia cuando el Señor dice mis ovejas. Vamos a ver la escritura y leemos en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20, porque somos un pueblo especial, porque somos ovejas del Dios eterno. Y dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales, oiga esto, los cuales son de Dios. Este pasaje deja ver, en primer lugar, la compra, la adquisición que el Señor hizo de nuestra vida. Somos propiedad de Dios porque Él nos compró con su sangre preciosa. Y lo recalca el Señor, que el cuerpo, vuestro espíritu, le pertenece al Dios de los cielos. Este sentir de pertenencia debe de estar en todos los hijos del Señor, porque ese sentir de pertenencia trae seguridad a nuestras almas, trae seguridad a nuestro corazón. Pero la frase mis ovejas no solamente expresa que somos un pueblo comprado con la sangre de Cristo, sino que además expresa el carácter de los que somos ovejas del Señor, de los que somos hijos de Dios. Expresa el carácter, porque note que no está diciendo mis ovejas, no dijo mis lobos. Hay una gran diferencia entre ovejas y lobos, porque la oveja refleja un carácter manso, un carácter sencillo, un carácter humilde. Cuando el Señor expresó mis ovejas, está declarando que los hijos del Señor deben de tener un carácter manso, un carácter de mansedumbre, un carácter de sencillez, un carácter de un corazón afable, de un corazón sencillo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, en el versículo 11, el Señor recalca que Él es pastor de nosotros como ovejas. Y lo dice Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Note que no solamente nos compra, sino que Él estuvo dispuesto a entregar toda su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hablando una vez más del carácter y de las ovejas mansas que el Señor quiere que nosotros seamos, recuerde usted que el pastor mismo tiene el carácter manso y humilde, como la Escritura nos lo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquellos que tenemos a Cristo como nuestro pastor, debemos de tener el mismo carácter de nuestro pastor. Debemos de tener el mismo carácter de nuestro Dios que nos compró, siendo manso y humilde de corazón. Fue en gran parte y en gran medida lo que Cristo vino a enseñarnos cuando Él vino a servir, cuando Él vino a ofrecerse en sacrificio. Filipenses nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. De tal manera que la expresión mis ovejas recalca en primer lugar que somos comprados por la sangre de Cristo, y en segundo lugar recalca el carácter que debe de tener una oveja: dócil, humilde, mansa, como nuestro Señor, como nuestro Salvador Jesucristo, que también es manso y humilde. Bueno, esa es la primera frase del versículo que estamos revisando y analizando. Pero el versículo dice: mis ovejas oyen mi voz. Y voy a usar la frase oyen mi voz como
como una segunda frase para sacar verdades importantes. Quiere decir que el pueblo del Señor es un pueblo atento, es un pueblo que está listo para oír la voz de su pastor, es un pueblo que oye la voz de su pastor porque está atento a esa voz. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 11, versículo 28, nos dice: y él dijo, hablando de Cristo, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta capacidad de oír la voz del Señor y esta capacidad de guardar la palabra del Señor solo la tienen las ovejas. Solo la puede tener uno que ha sido comprado con la sangre de Jesucristo. Tienen oídos espirituales y disciernen las cosas espirituales porque son ovejas del Dios de los cielos. Es interesante que todos aquellos que seguían al Señor, no todos lo seguían porque querían oír la voz de Dios. En realidad muchos de ellos se acercaron porque querían probarle, porque querían tentar a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermano, que las ovejas del Señor son las únicas que pueden estar atentas a la voz del Señor. Bienaventurados si usted y yo somos de aquellos que amamos la palabra del Señor. Bienaventurado usted y yo que somos de aquellos que nos encanta revisar la palabra, entender la palabra y por supuesto aplicar la palabra del Señor a nuestra vida. Las ovejas no solamente le pertenecen, sino que además oyen su voz y atienden la voz del Dios de los cielos. En Hebreos capítulo 3, en el versículo 7 al 8, encontramos que no todos están dispuestos a oír la voz del Señor. Y dice Hebreos capítulo 3, voy a leer el verso 7 y el verso 8, que nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Quiero ir un poquito más allá de este pasaje, porque usted recuerda, este pasaje está hablando del pueblo de Israel y está hablando de cómo aún aquellos que habían sido llamados a ser pueblo de Dios muchas veces cerraban su oído y en lugar de oír la voz de Dios endurecían sus corazones. Eso es lo que hizo mucho pueblo del Señor allá en los 40 años en el desierto. Lamentablemente muchas veces y mucho pueblo del Señor despreció la voz de Dios, despreció el llamado de Dios, los mandamientos del Dios eterno, y por consecuencia de eso muchos de ellos quedaron tirados en el desierto. No se agradó Dios de ellos porque desobedecían la voz del Señor. Eso quiere decir entonces, hermano, que no basta con decir yo creo en Dios, no basta con decir yo voy a la iglesia, sino que la verdadera oveja y el verdadero hijo del Señor es aquel que está dispuesto a oír la voz del Señor y a obedecer la voz del Señor. Lamentablemente en esos 40 años fueron miles y miles y miles del pueblo del Señor que quedó tirado en el desierto en consecuencia de la desobediencia al Señor. Por eso el llamado de Dios, pues el llamado del Espíritu, es que si oímos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. No endurezcamos nuestro corazón como lo hizo el pueblo de Israel, como aquellos que tentaron al Señor en el desierto. Hoy, en este tiempo, en esta ciudad y en muchas otras ciudades,
también encontramos muchas personas que en lugar de oír la voz del Señor prefieren oír la voz del enemigo, la voz del diablo. Pero las verdaderas ovejas de Dios tienen oídos espirituales, oídos que las hacen discernir la voz de Dios y la voz del mundo o la voz del diablo. Las verdaderas ovejas de Cristo saben discernir cuando el mundo o cuando el diablo les está hablando, y por supuesto escogen oír la voz de su Salvador, que los va a guiar por verdes pastos, que los va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Es interesante que este pueblo que Dios ha escogido y que pone como figura las ovejas, debe de ser un pueblo atento, debe de ser un pueblo dispuesto a oír la voz del Dios de los cielos. En este pasaje encontramos en primer lugar la frase de mis ovejas. Encontramos en segundo lugar la frase oyen mi voz. Pero después en el mismo pasaje, en el mismo versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. La tercera frase nos da a entender que las ovejas del Señor son ovejas amadas, son un pueblo escogido y amado por el Señor. La frase yo las conozco quiere decir que el Señor tiene una relación íntima, una relación profunda, una relación cercana, una relación entre padre e hijos, una relación entre Dios e hijos del Dios Altísimo. La frase yo las conozco es interesante porque en la Biblia nos dice también inclusive que el Señor conoce sus ovejas hasta por nombre. Nosotros quizás somos un tanto olvidadizos, a nosotros nos cuesta oír o conocer los nombres en lo personal. A mí me cuesta recordar muchas veces los nombres hasta de los hermanos, y quisiera recordar, sé los nombres, pero de repente en algún momento dado se me olvida el nombre hasta de mis hijos. Aleluya. Hasta de mis hijos, a uno le digo un nombre y a otro le digo el otro nombre, se me va, se me escapa el nombre. Pero de Dios no tiene ese problema. Dios nos conoce muy bien y Dios tiene una relación tan cercana con nosotros que no solo nos conoce por nombre, también conoce todas las áreas de nuestra vida. Conoce nuestras áreas buenas, nuestras áreas débiles, nuestras áreas todavía no rendidas a Dios, las conoce muy bien. En otras palabras o en otra manera de decir, conoce la patita por la que cojeamos, conoce nuestros errores, conoce nuestros problemas íntimos, las conoce muy bien. ¿Pero por qué las conoce? Porque Él es un Dios cercano. Él es un Dios con una relación muy, pero muy apegada y muy cercana a nosotros. El libro de Isaías, capítulo 40, en el versículo 26, lo dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 40, verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios tan grande y tan poderoso que no solamente ha creado todas las cosas, sino que las conoce muy bien. Llama a sus ejércitos y los conoce por nombres, dice la Biblia. ¿Cuántos millares y millares y millares de ángeles y de ejército tendrá el Señor?
Y el pasaje de Isaías nos da a entender con claridad que tiene conocimiento pleno de todo lo que Él ha creado, pero tiene una cercanía con todas sus criaturas, incluyéndonos a los ángeles del cielo y por supuesto incluyendo a los hijos del Dios eterno. Esto nos da a entender que como pueblo del Señor somos un pueblo amado, somos un pueblo cercano para Él. La palabra del Señor dice que para Dios nosotros somos como la niña de sus ojos, como dándonos a entender que tiene un cuidado muy especial por nuestra vida, que tiene un cuidado muy especial por nuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de Dios? Siempre ha sido tener una cercanía con nosotros, porque ese es el amor de un Padre, el amor de un Dios eterno. Pero no solamente refleja el amor, refleja también la capacidad de protegernos, de vigilarnos, de cuidarnos. Leemos la escritura también en Isaías capítulo 43, en el versículo 1, leemos el pasaje que nos dice, Isaías 43, verso 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. En este pasaje, aunque repite la frase de que tiene nombre para cada uno de nosotros, me interesa más la parte donde dice no temas, porque yo te redimí y mío eres tú. La expresión no temas en la Biblia aparece cerca de 365 veces en la Biblia. No temas. Como dándonos a entender, 365 no es casualidad que sea exactamente los días de un año. Como dándonos a entender que para cada día el Señor está listo para protegernos. El Señor está listo para guardarnos y protegernos de cualquier situación en la vida. Eso es lo que el Señor quiso expresar en la frase yo las conozco. Yo tengo una relación íntima con ella. Yo tengo una relación cercana con mis ovejas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo amado. Somos un pueblo cercano para Dios. Un pueblo conocido, un pueblo que nos ama, un pueblo protegido. Y sobre todo en este tiempo, cuánto más necesitamos ser protegidos por el Dios de los cielos. En este tiempo de inseguridad, de enfermedad, de calamidad, de guerras, de terremotos, de hambres, de pestes, de huracanes, que gracias a Dios ya pasó la temporada, pero sin embargo siguen habiendo aún todavía tormentas inesperadas en el mundo. Sin embargo, la Biblia dice que no temamos, porque somos un pueblo escogido del Señor. Somos ovejas del prado del Señor y por lo tanto estamos protegidos, estamos guardados por el Dios de los cielos. Somos un pueblo amado, un pueblo que estamos siendo vigilados por el Señor. Estamos siendo protegidos por Dios. Como ovejas del Señor debemos conocer esto, porque nuestra vida depende de la palabra de Dios que está atesorada en nuestro corazón. Nuestra vida depende de cuántas verdades de Dios están escritas en nuestra vida. Si usted y yo no tenemos escrita ninguna verdad de Dios, nuestra vida va a ser una vida insegura. Si usted y yo no tenemos verdades escritas en nuestro corazón, vamos a ser creyentes movedizos, creyentes temblorosos, creyentes que temporales, que solo por temporadas buscan al Señor.
El Señor conoce sus ovejas, las conoce por nombre, las guarda y las protege, porque Él es nuestro Dios. Mientras más verdades de Dios tengamos en nuestro corazón, nuestra vida va a ser una vida más sólida, más firme, más estable. Por eso la Biblia nos llama a parar o poner nuestros pies sobre la roca inconmovible de los siglos. ¿Cuál es el propósito de poner nuestra vida en la roca inconmovible? Tener una vida firme. No hay nadie que pueda mover los fundamentos y las verdades de Cristo. Por eso, una verdad que hoy como oveja, como pueblo del Señor debemos conocer, es que somos un pueblo amado, un pueblo que el Señor conoce muy bien y que está cercano a nosotros, como un buen padre, como un padre eterno, está cercano a nuestra vida. Vamos a ver la última frase del versículo 27. La última frase del versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y dice la última frase: y me siguen. Eso nos habla de que somos un pueblo obediente, o debemos ser un pueblo obediente. Nos habla de que las verdaderas ovejas de Dios siempre están dispuestas a seguir a su pastor, al Cristo que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia nos habla de aquellos grandes hombres de Dios que fueron llamados por el Señor con una frase tan sencilla como sígueme, una sola palabra, sígueme. Y los grandes hombres del Señor, que por supuesto oyeron la voz del Señor, se sintieron identificados con ese llamado, lo dejaron todo. Algunos dejaron redes, dejaron barcos, dejaron familias. Otros dejaron el tributo, el banco de cobro, lo dejaron todo con el propósito de seguir al Dios de los cielos. Una sola palabra, sígueme, hizo que el corazón de aquellos que son ovejas de Dios, que son pueblo del Señor, dejaron todo atrás con el propósito de seguir al Dios de los cielos. Esta frase, ellas me siguen, nos da a entender que abiertamente conocen a Dios ante cualquier circunstancia, ante el mundo inclusive. Están dispuestos a dejar al mundo para seguir a su pastor. ¿Por qué? Porque su pastor los llamó para que la sigan. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, encontramos un texto importante. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo está hablando en la iglesia de Filipos y está resaltando la capacidad de la iglesia en obedecer a Dios, aunque el apóstol Pablo no estuviera, aunque no estuviera presente. Es interesante que el ser humano, cuando está una autoridad, cuando está su padre, cuando está el maestro, cuando está el jefe, siempre tiende a comportarse por lo menos de una mejor manera. Pero cuando está ausente, es decir, cuando no está esa autoridad, cambia nuestra conducta, cambia nuestra manera de ser. Y en el salón de clases, cuando no está el maestro, entonces los jóvenes o las jovencitas hacen de todo porque no está presente.
Los trabajadores no trabajan igual cuando no está el jefe. Se ausentan de su trabajo, descansan más tiempo. Si saben que el jefe no va a estar, llegan más tarde o se van más temprano porque no está el jefe. Esa es la manera de ser del ser humano. Sin embargo, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, el apóstol Pablo dice: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, se comportan bien, sepan que Dios está ahí o que no está ahí, aunque el verdadero hijo de Dios sabe que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Por lo tanto, nuestro comportamiento no depende de la persona física que vemos. Nuestro comportamiento depende de que tenemos a Cristo en el corazón, de que tenemos al pastor de pastores en nuestra alma. Y por lo tanto, la condición de obedecer está implícita en nuestro corazón porque somos ovejas de Dios. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios, obedientes a la voz del Dios de los cielos. La Biblia nos habla de Jesús y la Biblia nos dice que Jesús fue obediente, tan obediente que fue hasta la cruz por ser obediente a su Padre. Nosotros como hijos de Dios debemos dar testimonio, debemos dar fe de que estamos siendo obedientes al Dios eterno. Nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos debe demostrar que somos hijos de Dios, porque somos obedientes. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Encontramos un llamado ahí que es congruente con la naturaleza nueva que tenemos en nuestro corazón. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es interesante que el pasaje, aunque en toda la palabra del Señor podemos encontrar que debemos ser obedientes a Cristo, obediente a su palabra, obediente a Dios, en este pasaje nos hace una invitación como ovejas a ser obediente a los pastores que el Señor ha puesto sobre nosotros para cuidarnos. Y aunque cualquiera podría decir: mira hermano, yo soy obediente a Cristo, pero a los hombres no. Pero eso es fuera de la voluntad de Dios y fuera de la naturaleza divina. ¿Cómo podemos ser obedientes a nuestro pastor en el cielo si no queremos ser obedientes a los pastores en la tierra? No es congruente con la naturaleza divina que el Señor ha puesto en nuestra vida. No es congruente con el cambio de vida que Cristo ha hecho en nosotros. No es normal, no es común. Por lo tanto, es interesante, hermano, que el llamado aquí es a obedecer a aquellos que el Señor ha puesto sobre nosotros, que velan por nuestras almas y que darán cuenta de nosotros delante del Dios de los cielos. El apóstol Pablo nos dice el apóstol Pedro, para que cuando venga el príncipe de los pastores podamos recibir la corona incorruptible de gloria, aquellos que hemos servido dentro de la obra del Señor. Pero qué maravilla, hermano, que
la naturaleza nueva que el Señor ha puesto en nosotros, tiene la capacidad no solamente de oír la voz de Dios, sino que tiene la capacidad de obedecer la voz del Señor. Es importante esto, hermano, porque las verdaderas ovejas del Señor están siempre disponibles a obedecer y actuar en la fe, haciendo la voluntad del Dios de los cielos. Hagamos un pequeño recuento esta noche de lo que hemos visto en esta frase. En el versículo 27 hemos basado las frases que hemos sacado. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hemos visto 4 puntos importantes. Somos un pueblo escogido porque somos ovejas compradas por el Dios de los cielos. Somos un pueblo atento porque oímos la voz de nuestro amado pastor. Somos un pueblo amado porque nos conoce y tiene una relación personal e íntima con nosotros. Somos un pueblo obediente porque no solamente oímos la voz del Señor, sino que le seguimos. Hay muchas personas que oyen la voz de Dios. Oyen la voz de Dios a través de un mensaje, a través de la palabra del Señor, pero no están dispuestos a seguir. El joven rico que buscó al Señor para preguntarle sobre la vida eterna, oyó la voz del Señor, pero no tuvo la capacidad de seguirle. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Al final de la conversación, el Señor le dijo: ve, vende lo que tienes, todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero yéndose triste, entristecido en el corazón por la palabra que había oído, le pareció tan fuerte, le pareció tan doloroso, le pareció tan grande sacrificio a hacer, que no estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le había dicho. Así encontramos miles y miles de personas. Les gusta oír de Dios, les gusta oír un buen mensaje, saborean inclusive una buena palabra, pero lamentablemente a la hora de cumplir, a la hora de seguirlo, a la hora de actuar, se dan la vuelta y tristes dejan de seguir al Señor. Pero las verdaderas ovejas de Dios están dispuestos no solo a oír, están dispuestos a seguir al Señor con todo su corazón. La recompensa, diría yo, y la bendición de ser una oveja del Señor está declarado allí en Juan capítulo 10, en el versículo 28. En ese pasaje, ese es nuestro texto de conclusión. Hemos estudiado el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero el verso 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El verso 28 deja ver 3 cosas que las vamos a ver rápidamente. Nos da vida eterna. No hay muerte jamás, hablando de la muerte espiritual, de la muerte eterna. No perecen jamás. Eso quiere decir que tienen eternidad, son inmortales las ovejas del Señor. Y por último dice: nadie las arrebatará de mi mano. Ni la muerte, ni el Hades, ni el hambre, ni desnudez, nadie, dice el apóstol Pablo, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Qué maravilloso es entender que somos un pueblo especial. Qué maravilloso es saber que
tenemos un Dios especial y grande. Un Dios que nos guarda, un Dios que nos protege, un Dios que nos conoce, que está cercano, y un Dios que quiere que le sigamos con todo nuestro corazón. No sé cómo estás caminando en tu vida cristiana con Dios. No sé cómo estás viviendo el evangelio que te ha propuesto el Señor para vida eterna. Lo que sí sé es que los verdaderos hijos de Dios y las verdaderas ovejas tienen estas características. Tienen la característica de oír la voz, de obedecer la voz y de seguir la voz de Cristo. Si esta noche, con todo lo que está pasando en el mundo, te has dado cuenta que tu fe ha disminuido o tu fe se ha debilitado, qué bueno es recordar que tenemos a un Dios amoroso que siempre tiene sus brazos abiertos para nosotros. Pero también qué bueno es saber que somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo, y por lo tanto en sus manos estamos seguros. Debe de venir seguridad a tu corazón si entiendes, si entendemos que somos ovejas de Cristo. Debemos entender que hay seguridad en sus manos, que estamos guardados por Él plenamente. Yo quiero invitarte esta noche a que ahí donde te encuentras, allá en casa o aquí con nosotros, con los hermanos, yo le voy a invitar a que se ponga de pie delante del Señor y puesto de pie le podamos decir al Señor esta noche: Señor, yo reconozco que soy tu oveja, Señor, y en tus manos y en tus brazos yo estoy seguro, Señor. Allá en casa, ponte de pie, o si quieres arrodillarte ahí, como tú gustes. Tómale la mano a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposa, y junto con nosotros únete esta noche para que presentemos toda necesidad delante del Señor. Cerramos nuestros ojos y clamamos y levantamos un clamor al Dios de los cielos. Padre, te damos gracias esta noche. Te damos gracias de saber que somos tus ovejas, que somos ovejas compradas con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Y por lo tanto, te pertenecemos por la eternidad. Nos has dado vida eterna. Nos has dado, Señor, eternidad. Y nadie puede arrebatarnos de tu mano, Señor. Ahora, mi Dios, yo te ruego que envíes una palabra al corazón de cada uno de mis hermanos, como el pastor de nuestras almas, un pastor cercano, un pastor amoroso, un pastor cuidadoso de nuestras almas. Y ministra, Señor, nuestros corazones según la necesidad que tengamos en nuestra vida. Señor, ministranos, ministra nuestras almas, ministra nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Ministranos seguridad en este tiempo de duda, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de inseguridad. Señor, ministra nuestra alma confianza, seguridad, ministra fe a nuestro corazón, para saber, Señor,
que tú estás pendiente de nuestra vida, Señor, que tienes cuidado de nosotros. A ti nos acercamos esta noche. A ti acudimos porque tú eres nuestro pastor y no tenemos a quién más ir, Señor, sino a ti. Escucha la voz de tus ovejas, Señor. Escucha la voz de tus ovejas clamando, suplicando tu favor, Señor. Oh, bendito Señor, gracias, porque sabemos que tenemos pastor en el cielo. Gracias porque sabemos que tenemos a quien acudir, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, también nos unimos esta noche para orar e interceder por aquellos, Señor, que están enfermos, que los alcanzó la enfermedad, Señor. Los alcanzó, Señor, la crisis de salud. Pero creyendo, Señor, que en ti hay poder para sanar toda dolencia y toda enfermedad, Señor. Oramos por la vida de Ana Díaz, por Eduardo Sánchez, por Moisés Moreno, por Ruth Arteaga, Señor, por Mariana Cooks. Cada uno de ellos, Señor, está pidiendo por su necesidad. Unos están hospitalizados, otros tienen cáncer, otros tienen problemas de salud en sus riñones, Señor, pero tú puedes obrar. Oramos por Iris Hernández y sus padres, para que toda enfermedad, todo problema de salud, Señor, lo remitimos a tus pies. Lo levantamos en oración delante de tu trono, Señor, creyendo que tú puedes enviar una palabra de sanidad. Tú puedes enviar una palabra de salud sobre sus vidas, en el nombre de Jesucristo. También presentamos, Señor, aquellos que están alejados de ti, aquellos que no han oído la voz de nuestro pastor. Señor, te pedimos que tú les hables a su corazón. Te pedimos que doblegues el corazón de ellos y puedan venir a los pies de su Salvador Jesucristo. Oramos por los sobrinos de Nayita de Marín, Señor. Oramos por todos sus sobrinos. Oramos por Isabela Santana, por Noah Sánchez, por Eduardo Sánchez, Señor, que están alejados de ti. Están, Señor, en camino de necedad y no te quieren buscar. Pero tú eres un Dios amoroso, Señor, un Dios misericordioso, que puedes hacer tornar su corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que salvas, porque tú eres el que restauras esas vidas. Ponemos cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos por salvación y restauración de cada una de las vidas, Señor, de los que te hemos pedido. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos por la familia Munguía. Oramos, Señor, por la familia Guevara Acevedo, por la familia Chay, Señor. Tú conoces la necesidad de cada una de esas familias.
Trae, Señor, tu palabra, tu bendición a esos hogares, Señor. Envía tu presencia, Señor, a sus vidas y restaura, trae bendición. Oramos, Padre, por aquellas necesidades, Señor, que aunque no las conocemos exactamente, tú conoces la necesidad de Lorena Fuentes, de Kevin Peña, Señor, de Adolfo Vázquez y Katy Chancoy. Oramos, Señor, por Ana Quesada, por Edana Bu, por su matrimonio, Señor. Cada uno de ellos hoy, junto con nosotros, Señor, levantan delante de ti nuestra oración. Levantan su oración pidiendo misericordia, pidiendo tu favor, pidiendo, Señor, que entres, Dios mío, que entres en acción. Levántate, oh Dios, como poderoso guerrero y haz huir a nuestros adversarios. Levántate, oh Dios, y pelea tú la batalla de tu pueblo, de tus hijos. Y la victoria, Señor, sea grande y manifiesta sobre todo tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, así cada una de estas peticiones, y aún aquellas, Señor, que no lograron llegar, que no fueron enviadas, pero que tú las conoces de tu pueblo. Oramos por las iglesias, para que sigas tú obrando, Señor, en los diferentes lugares donde se encuentran. Guarda a tu pueblo, protege a tu pueblo, Señor, y líbranos de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece tus iglesias, fortalece a tu pueblo, levántalos, Señor, y que podamos ser un pueblo buscador de tu presencia, y en tus manos podamos estar seguros, Señor. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por la oportunidad de estar juntos y poder compartir este tiempo de tu palabra, de adorarte y de exaltarte. En el nombre maravilloso de Jesucristo lo pedimos todo, Señor. Amén, Señor, y amén. En el nombre de Jesús. Allí en casa, dale un fuerte aplauso al Señor y dile al Señor de los cielos: gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesús. Mis amados, gracias una vez más por estar con nosotros compartiendo este tiempo. Que el Dios de los cielos siga guardándonos en medio de este tiempo de crisis, pero seguros que tenemos un Dios poderoso que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Un abrazo a la distancia. Que el Dios de los cielos bendiga a cada familia en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.